El cuarto, más bien el quinto pequeño tema se llama la mujer del desierto. Apocalipsis 12:6 dice así: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustentara por 1260 días. Esos 1260 días, hablábamos en el otro tema, se refiere a la profecía, esta profecía que empezó en el año 538 a 1798. Nos referimos a 538 después de Cristo porque ahí arranca esta profecía. Ve, el pueblo de Dios empezó su persecución por la Iglesia Católica en el 538 y, y su apogeo, el clímax, vino a resaltar en los años 1200, 1250, cuando empieza la Inquisición. Y la Inquisición termina en el 1798. Y tal vez hablamos un poquito más tarde. ¿Y cómo pasó esto? Pues un general que se llama Beltier de Francia, vino este general y decidió acabar con el presidente del nuevo orden mundial en ese entonces, que es el Papa. Vino este general y le dio un golpe, lo llevó preso al Papa en 1798. Y es ahí donde las naciones quedaron libres, porque en ese tiempo había un nuevo orden mundial, era el presidente del mundo, el Papa era el presidente del mundo, entonces gobernaba las naciones, gobernaba a todas las instituciones de gobierno, gobernaba a todas las instituciones religiosas, ellos solamente eran los únicos que podían predicar la verdad y no había nadie más. Cualquier protestante, cualquier persona que quería interpretar la Biblia tal como se debe de ser, era castigado, era tratado como hereje, y si esta persona no se retractaba, era puesto en la cárcel, era puesto en el calabozo, hasta tales extremos de quemarlos, hasta tales extremos en cortarles extremidades, hacerles torturas, igual como una tortura militar, o un poco peor que la tortura militar. Entonces, pero llegó el tiempo en que cuando ya esta profecía se terminó en 1798, de Apocalipsis 12:6, y vino este presidente, este general, perdón, de Francia, y tomó preso al Papa en 1798 y fue encarcelado. Ahí es donde se acabó. De ahí en adelante, de 1798, vino la libertad de expresión. Por eso usted mira muchas Biblias ahora. Por eso usted mira cantidades de Biblia. Incluso hay personas hasta que les molesta, porque la Biblia se encuentra por todas partes. Pero la Biblia no tiene nada malo. La Biblia no es un libro malo. La Biblia es un libro de instrucción, es un libro de disciplina, es un libro de dirección, es un libro para el hogar, es un libro, trae consejos para los niños, adultos, bebés, a todas las edades. No es un libro malo, pero claro, lo hemos convertido nosotros en un libro no deseable, en un libro malo. Los 1260 días de Apocalipsis 12:6 son paralelos a la expresión tiempos, tiempos y medio tiempo que está en Apocalipsis 12:14. Ustedes lo pueden leer, que dice así: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que es la equivalencia de 1260 días, al igual que Apocalipsis 12:6, que dice así: la mujer huyó al desierto, que es casi la misma frase, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y eso se refiere a la iglesia de Cristo, no a Jesús cuando era bebé.
Para Jesús es otra profecía, pero esta es a la iglesia por la Inquisición. Esta misma profecía que describe el mismo periodo se encuentra en Daniel 7:25. Fíjese, váyanse a Daniel 7:25, dice así: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo. Quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregadas en su mano hasta tiempos y medio de un tiempo. Mire, qué cosa más tremenda esto, qué coincidencia, no es ni coincidencia, qué palabras proféticas más tremendas. Lo que estaba escrito por Daniel miles cientos de años antes, ahora resulta que Juan lo escribe en el siglo I y casi es lo mismo, pocas cosas cambian. Entonces, como estos son símbolos proféticos, no es que una mujer literal con alas se fuera al desierto. Aplicamos el tiempo profético. El principio de día por año podemos encontrarlo en Números 14:34. O sea, son, dice ahí, la profecía consiste en 1260 días, pero para confirmar de que esos días se refieren que son años, podemos ir a Números 14:34 en el Antiguo Testamento. Números 14:34 dice así: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, y un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ahí está la respuesta. O sea que un día se refiere a un año. Por favor, yo los invito a que ustedes mismos lean Números 14:34 para que ustedes entiendan esto, porque no voy a tener tiempo de ser muy explícito. Ezequiel 14, Ezequiel 4 al 6, dice así, es referencia también, es la misma referencia. Ezequiel 4 al 6 dice así: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Y cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. ¿Claro o no es claro? Queridos amigos, por favor, vuelvan a leer esto, Ezequiel 4:4-6 y número 14:34 para una mejor respuesta. No confíen en mí, por favor. Esta profecía, esto simplemente significa que un día profético equivale a un año. Sobre este mismo periodo profético, Apocalipsis 11:2, que ya lo leímos, la Biblia de estudio Andrews dice así: por este motivo, los intérpretes historicistas lo entienden generalmente como los 1260 años que corren de 538 a 1798 después de Cristo. Apocalipsis 11:2. Una iglesia corrupta, junto con un estado corrupto, oprimió y persiguió y a veces masacró al pueblo fiel de Dios. ¿Y quiénes son? ¿Y quién es ese pueblo? ¿Y quién es a esa iglesia corrupta y el Estado corrupto? Pues cuando en los 1250 años la Inquisición se unió, la Iglesia Católica junto con el Estado, y ellos dos corrompieron el sistema, y ellos dos persiguieron la Biblia y persiguieron a los cristianos. Eso está en la historia. Se quemaron libros de todas clases que se refería a la Biblia, y también se quemó la Biblia. Y también los cristianos. Ahí no, nadie quedó en pie.
todo lo que era de Dios, todo lo que era de Jesús, todo lo que es de la verdad, se quemó. Solamente tenía derecho de prevalecer una verdad mediocre. O sea, mediocre quiere decir que es a medias, que no es una verdad en verdad 100%, sino es una verdad 50% verdad y la otra 50% corrompido. Es solamente ese tipo de iglesia podía prevalecer y podía estar en actividad. Pero todo lo que es neto, todo lo que es verdad, todo, toda doctrina que es sana y que es pura, no tenía derecho de existir en ese tiempo en la Inquisición. Solamente tenía derecho una verdad mediocre. Solamente. Eso es lo que quiere decir. Hay algunas expresiones fascinantes y extremadamente alentadoras del cuidado de Dios en estos versículos. Por ejemplo, 12:6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios, para que allí se sustenten por 1260 días. Utiliza la expresión un lugar preparado por Dios. Declara que la mujer fue sustentada en el desierto, según Apocalipsis 12:14. Y Apocalipsis 12:16 dice así, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dice, la tierra tragó, son símbolos alegóricos. Cuando dice aquí que la tierra abrió su boca, quiere decir de que no, de que la persecución de la Iglesia Católica y el gobierno corrupto en ese tiempo, el gobierno corrupto de Europa, no tuvo eficaz. A pesar de que murieron cientos de miles de cristianos, quemados cientos de miles de Biblias, de libros, a pesar de todo eso, sobrevivió. Eso es lo que quiere dar a entender que la tierra abrió su boca, o sea, sobrevivió. Y dice, y tragó el río. El río es como la guerra que hizo la Iglesia Católica y el Estado europeo en contra del cristianismo. Hizo una gran guerra y esa guerra que pasó, esa guerra representa como un río, pero que dice, ah, pero que dice que fue confrontado. Eso es lo que significa. La tierra ayudó a la mujer. En tiempos de intensa persecución, Dios proveyó para su iglesia. ¿Cómo lo hizo en ese entonces? Pues lo hizo usando el poder del Padre y del Hijo. Dio fuerza a los perseguidos, les dio fuerzas, se murieron, muchos murieron calcinados, murieron torturados, pero así pudieron sobrevivir. Entonces, como lo hizo en ese entonces, hará lo mismo por su remanente en el tiempo del fin. Mientras estuviera bajo la protección divina, ningún pueblo o nación, aunque fuese auxiliado por todo el poder de Satanás, podría prevalecer contra ellos. El mundo entero iba a maravillarse de la obra asombrosa de Dios en favor de su pueblo. A saber que un hombre empeñado en seguir una conducta pecaminosa fuese de tal manera dominado por el poder divino que se viese obligado a pronunciar, en vez de impresiones, las más ricas y las más preciosas promesas en el lenguaje sublime y fogoso de la poesía. Y el favor que en esa ocasión Dios concedió a Israel había de ser garantía de su cuidado, protector hacia sus hijos, obedientes y fieles en todas las edades. Cuando Satanás indujese a los impíos a que, a que culminaran, maltrataran y exterminaran al pueblo de Dios, este mismo suceso le sería recordado y fortalecería su ánimo y fe en Dios. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 477. Los mensajeros de la cruz deben amarse de un espíritu vigilante y oración, y avanzar con fe y valor, obrando siempre en el nombre de Jesús,
Deben cifrar su confianza en su jefe, porque nos esperan tiempos dificultosos. Los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra. Las calamidades se siguen en rápida sucesión. Pronto se levantará Dios de su solio para sacudir terriblemente la tierra y para castigar a los malos por su iniquidad. Entonces Él se levantará en favor de los suyos y les concederá su cuidado protector. Echará su brazo eternos en derredor de ellos para escudarlos de todo mal. Obreros Evangélicos, página 279. La presencia de Dios es una garantía para el cristiano. Es roca de fe, es la presencia viviente de Dios. El más débil puede depender de ella. Los que se creen más fuertes pueden convertirse en los más débiles, a menos que dependan de Cristo como eficiencia y su dignidad. Esta es la roca sobre la cual podemos edificar con éxito. Dios está cerca en el sacrificio expiatorio de Cristo, en su intercesión, su amor, su tierno poder guiador en la iglesia. Sentado junto al trono eterno, los observa con intenso interés, mientras los miembros de la iglesia obtengan savia y alimento de Jesucristo por medio de la fe y no las opiniones, las invenciones y los métodos de los hombres. Si tiene una convicción de la cercanía de Dios en Cristo y ponen su entera confianza en Él, tendrán una relación vital con Cristo. Como la rama tiene una relación con el tronco, la iglesia no está fundada sobre la teoría de hombres, sobre formas y planes vacíos de significado hace ya tiempo. Depende de Cristo. Su justicia está edificada sobre la fe en Cristo y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La fortaleza de toda alma reside en Dios y no en el hombre. La quietud y la confianza han de ser la fuerza de todos los que dediquen su corazón a Dios. Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. Él te está mirando, tembloroso Hijo de Dios. Él te dará seguridad bajo su protección. Dios nos cuida. Libro Dios nos cuida, página 17. Queridos amigos, el pequeño nombre de este tema fue La mujer del desierto. Son temas muy grandes que nomás tocamos un poquito, pero si en dado caso dudan sobre la historia del general Beltier, cuando el general Beltier se cansó de ver a la Iglesia Católica, al Papa, em, como líder del nuevo orden mundial en ese entonces, matando a los cristianos y, y corrompida con los políticos. Si usted tiene más información sobre eso, quiere más información, vaya a Google y busque el general Beltier en la Edad Media, em, tomando como prisión al Papa romano. Busque ahí en Google, es historia, ahí lo encontrará. No es un invento, sino es historia, es parte de la historia. Hasta ahí nomás, queridos amigos, para que no se nos haga tarde, ya son 18 minutos, 19 minutos. Hasta pronto, cuídense mucho. Cualquier pregunta, por favor, dejen su comentario. Hasta pronto.